Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muy bien, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, tuya la palabra, tuyo el Espíritu, tuyos son los santos, tuyo es el imperio, el dominio, la soberanía. Que lo que se exponga esta tarde sea para la edificación de tu santa iglesia y que cada uno de ellos llegue a tu pleno conocimiento de tu grandeza, de tu misericordia, de tu santidad, de tu gloria, Señor. Que seamos exhortados en cada momento a exaltarte y a glorificarte por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos reconcilia contigo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. El texto en el versículo anterior que leímos la semana pasada, dijimos que es el cuadro de un creyente, el cuadro de un verdadero creyente, es decir, la persona que ha conocido la verdad en Jesucristo, la persona que ha conocido la gracia de Dios a nuestras vidas, a la vida de cada uno de ustedes, tiene un cuadro a seguir, es decir, es una persona en la cual podemos visualizar ese amor de Dios, podemos visualizar esa fe en Cristo Jesús, podemos visualizar esa paciencia. Y el término del versículo 19 dice: tus obras postreras son mayor que las primeras. Y hicimos énfasis en el hecho de que la persona va creciendo en santidad, la persona va, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros obstáculos, la persona va siendo perseverante en la gracia de Cristo. Recordando un poco acerca del contexto histórico de la iglesia de Tiatira, hicimos énfasis acerca de ese gremio que existía en Tiatira. Es decir, había un enfoque hacia los ídolos, pero esos ídolos representaban un oficio, un trabajo. Había ídolos acerca de los alfareros y había un gremio. Yo les dije y les recalqué que cada uno de ustedes lo viera como si fuera un sindicato. Los alfareros tenían un sindicato y le rendían culto ¿a quién? Al Dios de los alfareros, y comían cosas sacrificadas al Dios de los alfareros, y esas cosas sacrificadas al Dios de los alfareros, ¿a dónde los llevaba? Bueno, según las religiones paganas, los llevaba a cometer fornicación y a comer cosas que se sacrificaban a ese Dios. Y no era propio de ese oficio, es decir, existían varios oficios que regían o que predominaban en aquella región, como eran los curtidores y las personas que hacían casas, como eran las personas que trabajaban con metal, como eran todo tipo de comerciante. El cristiano que se alejaba o que se pretendía alejar de lo que ellos conocían dentro de la adoración a ídolos, bueno, el cristiano era tomado como un ateo porque no adoraba a sus dioses. El cristiano era tomado como una persona que se apartaba de la sociedad, entonces le cerraban el grupo de trabajo, y el cristiano que dijimos se veía totalmente en escasez, se veía envuelto en escasez. El producto que él fabricaba ya no lo podía exportar, entonces el cristiano quedaba totalmente alejado de lo que la sociedad en aquel tiempo le exigía. Y todo esto, ¿por qué? Por permanecer fiel a Cristo. Hay un énfasis. Vean el mensaje a las 7 iglesias como Cristo purificando a su santa iglesia. Repito, el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias, 7, el número de perfección, el número de completo, simbólicamente, es el mensaje de Cristo purificando a su santa iglesia. Y los que están siguiendo el contexto de las 3 iglesias que hemos visto, vemos que hay algo muy importante que hacen énfasis, que es la fornicación.
Vemos el mensaje de Balaam a Balac como una ejemplificación. Vemos el mensaje de los Nicolaitas, que era una doctrina que estaba en aquel tiempo, una doctrina liberal, y ahora vemos que usan ejemplificando a Jezabel. Algunos de ustedes ya están relacionados con quién es Jezabel, pero los que no están relacionados, quiero que todos ustedes me acompañen a Primera de Reyes, en el capítulo 21. Vamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21, y les voy a hablar un poco de quién es Jezabel, para que ustedes vean por qué en el mensaje a Tiatira se usa la ejemplificación de Jezabel. En otro mensaje se usó la ejemplificación de Balaam. Ahora se usa la ejemplificación de Jezabel, y lo vemos en el capítulo 21, en el verso 25. Ya están todos en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Repito el versículo 25 del capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bueno, no nos vamos a detener mucho a hablar de Jezabel, de Acab, de lo que aconteció con Jeroboam. No nos vamos a detener mucho eso. Vamos a verlo de una forma muy sencilla. ¿Quién era Jezabel? ¿Y quién era Acab? Acab era un rey de Israel, uno de los reyes más abominados ante los ojos de Dios. ¿Por qué fue uno de los reyes más abominables ante los ojos de Dios? Bueno, porque se apartó de la adoración a Jehová. Se apartó por completo de la adoración a Jehová, y no solamente eso, sino que inducido por Jezabel, su mujer, empezó a promover, a infundir la adoración de su Dios Baal. Bueno, estamos frente a una mujer que induce a su hombre, a su esposo, a apartarse de la verdadera adoración. Estoy parafraseando la historia, que influye a su hombre, influye a su esposo, influye al rey Acab a apartarse de la adoración correcta, la adoración a Jehová. Ahora, no solamente Jezabel hizo eso, no solamente metió a Balaam para que lo adorara el pueblo de Israel. Jezabel, como una mujer tenida en las Santas Escrituras, como una mujer perversa, una mujer que se quiso poner encima de donde Dios no quiere que esté una mujer. Si ustedes lo ven en el Nuevo Testamento, en el paráfrasis o en la ejemplificación que usa Apocalipsis capítulo 2, y nosotros nos vamos a lo que está haciendo Jezabel desde el capítulo 18, lo pueden leer, lo que hace Jezabel con su hombre, como en pocas palabras lo resume, que Jezabel fue la que promueve que Acab haga eso. Vean a esto, vean a Acab como un hombre, vamos a ponerlo entre comillas, como un hombre falto de carácter. Acab como un hombre falto de carácter. Llega Jezabel y dice: ¿por qué no mejor esto? ¿Por qué mejor no aquello? Y Acab: bueno, tienes razón, a lo mejor será mejor esto. Oye, Acab, ¿por qué no mejor implementamos el culto a Baal? Bueno, tendrá razón, ¿por qué no implementamos el culto a Baal? Bueno, era una mujer que inducía a su esposo Acab a cometer o a hacer cosas
que Dios no aprobaba, que no eran de parte de Dios. Acab pudo dejar a un lado lo que Jezabel le estaba incitando a hacer, alejarse de lo que te incitan a hacer, que va contra las cosas de Dios. Pero Acab no lo hizo. Pero la ejemplificación no está diciendo, escuchen esto, la ejemplificación no está diciendo, pero voy contra ustedes que fueron como Acab, que se dejó incitar por la pobre de Jezabel. No está diciendo eso el texto. Está señalando una actitud. Está ejemplificando el problema que había en la iglesia de Tiatira en Apocalipsis. Lo está juntando con Jezabel, que Jezabel llega, se casa con Acab. Al casarse con Acab, ¿qué hace? Implementa la adoración a Baal como una abominación. La iglesia de Tiatira estaba alrededor, todo lo que se puede, lo que ustedes pueden ver, todos los comentarios y toda la historia que habla acerca del territorio de Tiatira, después de que Alejandro Magno unifica el Mediterráneo y llena todo de helenismo, después de que el Imperio Romano conquista en el 190 a.C. y implementa la adoración al César e implementa y está todo lleno de sincretismo, es decir, religiones diversas de diferentes lugares con diferentes pensamientos. Ustedes tienen el territorio de Tiatira saturado de diferentes tipos de adoración, de diferentes tipos de dioses. Pero este tipo de adoración y este tipo de dioses tenían algo en común, dos cosas en común, que eran ¿qué? El comer sacrificado a ídolos y el cometer fornicación. ¿Por qué el comer cosas sacrificado a los ídolos? Bueno, porque era una costumbre que el ídolo de cada región, no solamente en ese tiempo preciso, sino en todos los tiempos de la historia bíblica, se le adoraba a un Dios hecho con manos humanas, pero esa adoración tenía que ver con algo que se le ofrecía a ese Dios. Después de ofrecerle algo a ese Dios, esa comida se la regresaban a las personas que adoraban. Y esa comida, en señal de adoración, en símbolo de adoración de las personas que adoraban, que era retribuido a ellos. Pero no solamente se quedaba en eso, sino que las personas que adoraban a esos dioses, era como una costumbre que participaran de algún tipo de orgía, de algún tipo de perversión, de algún tipo de fornicación. Es decir, teníamos dentro de la cultura helénica, dentro de la cultura pagana, dentro de la cultura de Tiatira, dentro del helenismo y dentro del sincretismo, teníamos también mente gnóstica, teníamos también dentro del pensamiento filosófico que arrastraba, no sé, unos 800 años antes de Cristo, teníamos pensamientos ascetas, teníamos pensamientos donde las personas decían, bueno, si el pensamiento, si el alma es buena y la carne es mala, lo único que tengo que hacer es cuidar mi espíritu, pero a la carne le voy a dar rienda suelta. Es decir, puedo comer, puedo fornicar, puedo hacer acá, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Cuando los gentiles se vuelven a Cristo, ese pensamiento estaba dentro de la iglesia cristiana. Y por ahí surgió una persona que le nombra Apocalipsis Jezabel, la compara con Jezabel, que estaba dentro del pueblo. Jezabel no estaba fuera del reino de Israel. Acab gobernaba el reino de Israel y Acab decretaba lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, cómo tenía que adorar.
Jezabel dentro del dominio de Acab, no solo dentro del dominio de Acab, sino incitando a Acab a hacer lo malo, como acabamos de leer, incitando a Acab a hacer lo malo. Vean, trasladen eso a la iglesia y comprueben con lo que dice el verso 19, una iglesia que perseveró en amor, en fe, en conducta, en paciencia. Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el versículo 19 de un cuadro perfecto de adoración con el versículo 20, donde te está diciendo que hay una mujer que incita a los siervos de Dios a hacer lo malo? Bueno, para nosotros tener el contexto adecuado de esto, quiero que me acompañen a Apocalipsis, por favor. En el mismo capítulo 2, en la carta o en el mensaje a Tiatira, en el versículo 24, por favor. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La palabra, las profundidades de Satanás, es la clave para que ustedes puedan ver el contexto del versículo 20. Es decir, llaman a esa mujer Jezabel. ¿Por qué la llaman Jezabel? Porque dentro de la iglesia incitaba a las personas, a los siervos de Dios, a fornicar y a comer comida sacrificada a los ídolos, como lo hacía Jezabel, esposa de Acab. La clave en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 24, donde dice lo que ellos llaman las profundidades, lo profundo de Satanás. Quiero detenerme un poco a hablar no solamente de lo que yo pienso al respecto, sino de lo que se ha dicho durante más de 20 siglos de documentos históricos. ¿Qué pasa con las profundidades de Satanás? Según la mayoría de comentaristas, acertamos o estamos en concreto que se refiere a que esta mujer, a la cual llamaban Jezabel, con respecto a las profundidades de Satanás, les decía a los creyentes: para que tú puedas consagrarte a Dios, para que tú puedas hacer las cosas bien con Dios, para que tú puedas vencer contra las malicias del maligno, para que tú puedas derrotar el pecado, tienes que conocerlo a profundidad. Para que tú puedas derrotar el mal que hay a tu alrededor, para que tú puedas derrotar todo lo que ves, todas aquellas fornicaciones, tú tienes que conocerlo profundamente. Es decir, cuando está diciendo las profundidades de Satanás, lo que, fíjense la malicia de la que se decía profetiza en los tiempos de Tiatira, era lo que les decía. Quiero parafrasear, quiero que me ayuden a traspasarse ese tiempo. Lo que les decía a las personas que lo escuchaban, que escuchaban la predicación de Jezabel: ve y fornica, ve y fornica. Así vas a conocer perfectamente cómo obra el pecado en tu vida. Ve y fornica y entiéndelo bien. No pasa nada. Somos salvos por gracia. No vas a ofender a nadie. Somos salvos por gracia. Puedes ir y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Disfruta del alimento. Y después, en aquellas orgías que les son ofrecidas a los ídolos, ve y sé partícipe de ellos. Así vas a conocer cómo verdaderamente obra Satanás. Y conociendo cómo obra Satanás, vas a poder luchar contra el pecado. Bueno,
Esa era la estrategia de Jezabel, la que se decía profetiza, las que les enseñaba o les decía las profundidades, los misterios de Satanás. De más de 3 rostros que yo veo, dicen, ¿cómo es posible? Bueno, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, donde nosotros podemos ver, si ustedes quiero que me acompañen, a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Escritura dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Somos llamados a santidad, que os apartéis de fornicación. Y nosotros podemos decir, bueno, esto es evidente en las Santas Escrituras. Bueno, en aquel tiempo, aproximadamente en el 90 después de Cristo, no tenían el Nuevo Testamento. Era muy fácil que un falso profeta se parara enfrente de unos hermanos que habían creído en Cristo y les dijera, conoce las profundidades de Satanás, ve, bonita, come cosas sacrificadas a ídolos, no pasa nada. Bueno, el creyente, confundido doctrinalmente, sin entender muchas cosas de lo que la Escritura enseña, iba y lo hacía. Para nosotros, como una iglesia reformada, esto puede ser un poco sencillo de entender, ¿sí? Puede ser un poco sencillo de entender la confusión que tenía una persona que venía del paganismo. Como nosotros comúnmente decimos, una persona que viene del mundo, que no conoce la doctrina cristiana. Una persona que no conoce la verdadera doctrina cristiana, que viene con su novia agarrada de la cintura, ¿sí? Saliendo, se va a ir y se va a tomar unas cervezas con una carne asada, y que va a decir, no pasa nada, porque no conoce la doctrina de Cristo. Se le tiene que predicar y se le tiene que enseñar lo correcto acerca de la doctrina de Cristo. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, no había escrituras neotestamentarias, no existían. Y había hermanos, llegaba un predicador, llegaba Apolos poderoso en las escrituras, o llegaba el apóstol Pablo, llegaba Pedro, Juan, Bernabé, llegaban y les predicaban el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es aquel que cumplió lo antes escrito, es quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y la Escritura, según Hechos capítulo 16, Dios abre el corazón de las personas como abrió el corazón de Lidia para que estén atentos a la santa palabra de Dios. Y son cambiados los corazones y son transformados los corazones única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y los hermanos se empiezan a reunir, pero también había judaizantes, y esos judaizantes legalistas, fariseos. Es cierto, es por gracia, pero tienes que guardar el sábado, y tienes que circuncidarte, y tienes que hacer esto. Todas las personas, todos los creyentes no sabían qué, porque no estaba el libro de Gálatas, no estaba el libro de Filipenses. Y por eso el apóstol Pablo les dice, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo se enojó, era duro. Las personas estaban confundidas acerca de la doctrina. ¿Por qué? Porque se acababa de cumplir lo más glorioso y lo más grandioso, antes nunca profetizado acerca del Mesías, lo que Génesis 3:15 relata, conocido como el protoevangelio, la promesa eterna de que el Hijo de Dios vendría y nos redimiría para el perdón de nuestros pecados, estaríamos con Dios por la eternidad, se cumplió en Jesucristo. Pero teníamos atrás de eso, ya tenemos religiones, ya tenemos sectas fariseas, y atrás de eso tenemos
pensamientos gnósticos. Y tenemos muchas culturas que creían en diferentes dioses. Ay, el apóstol Pablo por eso les dice, como algunos de sus profetas dijeron, aquel Dios, el vivo, el verdadero. Bueno, se acababan de cumplir las cosas, pero no tenían el concepto exacto de la doctrina verdadera. Se necesitaban ser enseñados, como cada uno de ustedes necesita ser enseñado. No es como que, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Bueno, ¿en qué Dios crees? ¿En el que tú te quieres adaptar a ti o en el que la Escritura enseña? Bueno, el apóstol Pablo enseñaba el Dios de las Escrituras, tenía que enseñar lo que la Escritura enseña. No corrían las cartas. Y estábamos en el año 90 después de Cristo. Todos los apóstoles ya habían muerto. Pero el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Pero en el año 60 la iglesia fue perseguida brutalmente. Nerón los quemaba en los jardines, los echaba a los leones. La iglesia era perseguida y no sabía, estaba confundida. Y muchos decían, ¿qué pasa con nuestro Dios? Y otros, la doctrina. Se aprovechaban de la doctrina, se aprovechaban del cristiano. Dentro de esa confusión está esa ejemplificación. Jezabel, que inducía, incitaba. No estamos hablando de una permisibilidad, estamos hablando de enseñar, incitar. Es como aquellas iglesias de hoy en día, esas iglesias de la prosperidad, donde un pseudo profeta o predicador se para enfrente y les dice, no pasa nada, pueden pecar y ustedes van a estar bien con Dios. La iglesia va creciendo con un concepto de la santidad de Dios humanizada. La iglesia de Dios va creciendo. El concepto de ese Dios inmutable, infinito, soberano y santo es rebajado. No conocen el hecho. Conocer el hecho de la santidad de Dios, de la verdadera santidad de Dios, ustedes van a tener el concepto verdadero del verdadero evangelio. Porque si conocen la verdad de un Dios santo, van a entender la necesidad. Escuchen bien lo que voy a decir. Van a entender la necesidad de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Porque es un Dios santo. Y todos nosotros hemos pecado alguna vez, de muchas formas. Todos nosotros hemos ofendido al Dios de las Escrituras, porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. ¿Por qué no hay justo ni siquiera uno? Bueno, porque tenemos enfrente un Dios santo, 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 ay, oscuro. La Escritura dice que Dios está airado con el impío todos los días. Bueno, tenemos al ser humano contra la pared. ¿Cómo es que un hombre vil, pecador y sucio va a estar en presencia de un Dios santo? Por medio de la sangre de su hermano. Nadie en esta sala es mejor que nadie, ni nadie en esta sala es peor que nadie. Por eso tenemos un sumo sacerdote por el cual podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y eso fue Cristo Jesús, que muere en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y cuando eso pasa, las personas creen y dicen, gracias a Dios, porque has perdonado mis pecados. Pero por aquí había esos falsos maestros que les decían,
Bueno, si Dios ya te perdonó y tú sabes que eres perdonado por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Lo siento, no sabía que lo traía. Dijimos que vamos a decomisar los celulares. No sabía que lo traía. Ya tenemos un iPhone 7. La iglesia cuenta con un iPhone 7 para la universidad. Bueno, ok. Seguimos adelante. Dentro de la iglesia, dentro de ese evangelio que cada uno de nosotros necesita, fue el evangelio que fue predicado en la iglesia primitiva. Es decir, yo, un hombre con la necesidad del perdón de Dios, con la necesidad de Cristo en mi vida, con una vida, con un pasado que necesita ser borrado única y exclusivamente por la sangre de Cristo, no es mejor que nadie ni es peor que nadie, sino tiene la necesidad de ese Salvador, que es el único y suficiente Salvador. Cuando a mí llegan y me presentan el Evangelio y me dicen, necesitas creer en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, te presentan dos cosas. Una, la necesidad, es decir, mi naturaleza caída. Un ser humano pecador. Dos cosas. El remedio bajo esa necesidad que es Cristo Jesús. La misericordia infinita de Dios en nuestra vida. Solamente necesitamos ver a Cristo Jesús. Necesitamos ver la luz de Cristo. Poner nuestra mirada en la luz de Cristo. Es lo único que necesitamos hacer. ¿Qué necesitas hacer? Cree en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba? Ya había creyentes. ¿Cómo podemos asegurar que había creyentes en Tiatira? La semana pasada leímos el versículo 19. Crecían en amor. Y la palabra que se usa en amor no es la palabra filos, es ágape. No amor de pasiones, sino el amor que proviene de Dios. Había personas que perseveraban en fe, en paciencia, en servicio. Es decir, las personas servían a sus hermanos. Estaban conscientes de lo que estaba pasando. Pero había algo dentro de ellos, dentro de su sociedad, que era la falsa, escuchen, la falsa doctrina. Si nosotros vemos el mensaje a la primera iglesia, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, pero perseveras en la fe, retienes la verdadera doctrina. Ese es el mensaje a la primera iglesia. Pero el mensaje en esta iglesia es completamente lo opuesto. Es decir, la iglesia tenía amor, pero había perdido esa verdadera doctrina, esa verdadera enseñanza, ese verdadero celo por la verdadera religión cristiana. Es decir, nosotros, cada uno de ustedes conoce el verdadero evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y eso, nada ni nadie lo va a cambiar. No hay nada, no hay amor más poderoso en esta tierra que el que fue vertido en la cruz del Calvario. No hay amor, no hay demostración más grande que alguien les pueda dar que el que Dios demostró a cada uno de nosotros desde antes. Escuchen esto, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cada uno de nosotros que ha sido redimido por la sangre de Cristo ha sido hecho, creado con un solo fin, para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso es inmutable, porque sus secretos de Dios son inmutables. ¿Qué acontece con esa iglesia? Bueno, dentro de esa iglesia no hay quien les enseñe la verdad. Y si no hay quien les enseñe la verdad,
hay quien los desvía de la verdad. Para eso, Satanás es astuto. Si hay algo que le encanta al hombre y a la carne, es que le den vuelo, que le den a donde le gusta. ¿Y qué pasaba en Tiatira? Les daba donde les gustaba. Vean a Jezabel, vean la ejemplificación de la profetisa Jezabel como un predicador popular del siglo XXI. Hay comida sacrificada a ídolos, coman comida sacrificada a ídolos. Hay fornicación, vayan y forniquen. Permisividad. La otra vez estaba hablando con Omar y hablamos de una iglesia muy popular que se autodenomina Sana Doctrina. No voy a decir el nombre, muchos la han de conocer. Se autodenomina Sana Doctrina. Bueno, y me dice, ¿por qué creció tanto? ¿Por qué tiene tantos seguidores este pastor? Bueno, es arminiano. ¿Por qué una iglesia reformada no tiene tanta demanda? Bueno, el arminiano, ¿cómo piensa el arminiano? Tú tienes la decisión. Tú puedes. Es tu decisión. ¿Cómo piensa la iglesia reformada? Es la misericordia de Dios. Entonces el ser humano soberbio dice, bueno, yo tengo la decisión. Lo juntamos en la cajita 2. Le da rienda suelta a la música esplendorosa. ¿A quién no le gusta la música esplendorosa? Cuando escuchas un buen grupo y está a tu pie ahí moviéndose, bueno, este personaje hizo eso. Lo sumas a la cajita. Y 2, le ponen la etiqueta de Sana Doctrina del sello. Bueno, quien asista a ese lugar se trae un porte y dice, yo asisto a una iglesia de Sana Doctrina con una super música, pero yo tuve la decisión. Bueno, le dio justo donde a la gente quería. ¿Qué quería? Sana Doctrina. Le dieron la etiqueta de Sana Doctrina. Música bonita. Ahí está tu música bonita. Te dieron la oportunidad de exaltar tu soberbia diciendo que tú tienes la decisión. Ahí está tu decisión, ándale. Bueno, vean eso en Tiatira. Vean eso en Jezabel como ejemplificación. Vean eso. Hay comida para los ídolos. Te estás quedando sin empleo por bruto. ¿Por qué? Porque ahí está el gremio para los costureros. Solamente tienes que ir, ofrecer los sacrificados, sacrifica algo al ídolo, come de ello, y si te invitan a una fornicación, ya eres salvo por gracia. ¿Y el cristiano en serio? Solamente tienes que hacerlo, total. Ya murió Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Pues sí, se queda con todo. Es verdad. Aparte tú tienes amor, demuestras ese amor, tienes fe. Claro. ¿Sirves a los demás? Por supuesto. Tus obras primeras son mejor, tus obras postreras son mejor que las primeras. Claro, ahí está. Entonces, ve, sigue. La exhortación es dura, misericordiosa, pero dura, porque está diciendo que esa mujer está dentro de esa iglesia, pervirtiendo a sus siervos, incitándolos a cometer fornicación. Pero si nosotros leemos y regresamos a Apocalipsis, en el contexto del versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, y después hay consecuencias, y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Bueno, hay una consecuencia para el pecado. Hay una consecuencia para el pecado que ardiente atira. Vamos a detenernos posteriormente a hablar de los siguientes versos en otra ocasión. Pero yo quiero que vean dos cosas que a mí me llamaron la atención como pastor reformado de sana doctrina. Una, vean la misericordia de Dios. Yo leí, medité este texto, lo medité, verdaderamente lo medité, como no tienen idea. Vean la misericordia de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta. No está hablando cualquier persona, está hablando el que escudriña los corazones y la mente. Le ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, de su pecado, de su fornicación. Uno de los pecados que la Escritura más aborrece, uno de los pecados que la Escritura más señala. Pero ve aquí la misericordia de Dios. Le he dado tiempo. Bueno, le he dado tiempo, pero también va a haber unas consecuencias si no se arrepienten de su pecado. Hay consecuencias para nuestro pecado. Y ustedes lo deben de tener siempre en mente. Si tenemos un Dios misericordioso, yo leo este texto y volteo a ver a todos los pastores fariseos que conozco actualmente y digo, la Escritura me habla de una misericordia de Dios hacia esas personas. Dentro de una iglesia dura, dentro de una iglesia conflictiva en cuanto a doctrina, dentro de una iglesia que necesitaba una sana enseñanza, pero que había perversión, se extiende la mano de un Dios misericordioso, duro en ira, airado contra el pecado, que no está dispuesto a contener su ira con todo aquel que no se arrepiente. Pero les ha dado tiempo para que se arrepientan. Que brilla el amor, la gracia, la misericordia de este Dios inmutable. Pero no por eso es un Dios permisivo. No hay que confundir permisivo con misericordioso. No hay que confundir amoroso con permisivo. Él dio tiempo. El que escudriña la mente y los corazones dio tiempo. Brilla la misericordia. No da ningún permiso para pecar. Él sigue estando airado por el pecado. Él sigue en su mismo decreto. Él sigue en el mismo pensamiento de derramar su ira contra todo aquel que no se arrepienta, no crea en el Hijo unigénito, que no se arrepienta de sus obras. Pero extiende su mano misericordiosa, la brinda. Dios inmutable. Su iglesia estaba siendo pervertida, una iglesia llamada a ser santa. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, desde el verso 15, ser santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Y da una referencia, así como el que os llamó es santo, ser santos en toda vuestra manera de vivir. El llamado a santidad, y yo se lo recalco cada que tengo la oportunidad. Si ustedes tienen un llamado a su vida como creyentes, es el llamado a santidad. Pastor, es que yo tengo el llamado. El primer llamado es santidad. No, pero es que Dios me llamó a santidad. A eso te llamó Dios. Después deja que Dios soberano establezca lo que tiene que establecer en la vida de quien la tenga que establecer. Porque Dios es el que escudriña ¿qué? La mente de los corazones. Hay un llamado a santidad. La novia de Cristo. De hecho, yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a Efesios
Vamos a concluir con esto, con unos versos, quiero establecer algunas cosas. Efesios capítulo 5, verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, fíjense lo que dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la novia hace una ejemplificación del matrimonio, pero esa ejemplificación del matrimonio, que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, para entregársela a sí mismo, ¿qué? Santa, pura, sin mancha. La novia de Cristo es santa, pura, sin mancha. Lo que estaba aconteciendo en Tiatira, en el capítulo 20, desde el capítulo 20, es que esa iglesia que es llamada santidad no estaba siendo santa, estaba manchando sus vestiduras, se estaba contaminando con las cosas del mundo. Cuando decimos contaminar con las cosas del mundo, no estamos hablando de cosas superficiales como algún gusto por algún tipo de moda. No estamos hablando con eso. Estamos hablando con los deseos de la carne. ¿Sí? Si vamos a Santiago, en el capítulo 4, desde el verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fácil y sencillo, claro. Santiago era claro. Es decir, si tú estás con tus deseos de la carne en todo lo que da y sigues esa corriente del mundo, automáticamente le estás declarando la guerra a Dios. Le estás diciendo: Dios, a mí no me importa tu santidad. Vamos a pelearnos un mano a mano tú y yo. Bueno, tenemos que atender a la misericordia de Dios, porque nada más es cosa que Dios extienda su mano, como una cucaracha nos aplasta. Dios es santo. Dios es santo en todas nuestras maneras. Dios es misericordioso. Quiere que cada uno de nosotros vaya a la arrepentimiento. Se da un tiempo para que se arrepienta. Un tiempo que Dios te da, un tiempo que Dios te brinda, para que vayas y corras a los brazos del amado Salvador, del glorioso Salvador, de nuestro Dios inmutable que se ha entregado para el perdón de nuestros pecados. Quiero que todos ustedes me acompañen en la primera de Corintios capítulo 6. Con esto voy a concluir. En el inicio del servicio, Omar nos hizo el favor de cantar: Señor, ¿quién entrará? El de manos limpias, de corazón puro. Y luego la última estrofa dice: Señor, ya puedo entrar, tu sangre me limpia. Oh, glorioso himno. Por medio de la sangre de Cristo, porque si no, no podríamos. ¿Quién entrará? El de manos limpias. Todos tenemos las manos manchadas de pecado. El de corazón puro, tenemos un corazón perverso. Según la misma escritura dice que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién entrará? Y después, tu sangre me limpia de todo pecado. Quiero hacer un énfasis en lo que el apóstol Pablo habla acerca de la fornicación, como el pecado que estaba floreciendo y que florece
y donde recalca el versículo 20 del capítulo 2 del mensaje a Tiatira. Quiero en el capítulo 6, en el verso 18, lo que el apóstol Pablo dice, y yo quiero que ustedes lo tomen como el consejo inspirado de Dios por parte del apóstol Pablo. Primera de Corintios 6, 18, dice, huid, repita conmigo, huid, huid de la fornicación. ¿De qué tienen que huir? De la fornicación. No está diciendo quédate ahí y resiste. No está diciendo quédate ahí y pelea contra ella. No está diciendo quédate ahí y entretenla. No está diciendo quédate ahí y convéncela de otra cosa. Está diciendo huye, huye de la fornicación. ¿Y por qué tienes que huir de la fornicación? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, va a ser el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense lo que está diciendo, y que no sois vuestros. Ustedes ya no son de sí mismos, ya le pertenecen a Dios para la alabanza de su gloria. Y el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si el Espíritu Santo que está en nosotros, ustedes están luchando contra la misma gracia de Dios. Y dice, y que no sois vuestros porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Porque su precio es el más grande que nunca nadie puede tener, porque Él fue comprado con la sangre preciosa del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Fue comprado por un precio, el del Hijo unigénito en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios ¿en qué? En vuestros cuerpos, no nada más en palabra, no nada más de dicho. Todos decimos, soy Deo Gloria, soy reformado, soy de la iglesia reformada de Ciudad Obregón, soy Deo Gloria. No, glorificar a Dios en nuestros cuerpos, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. De Dios. De Dios. Hermanos, lo que acontece en el mensaje de Apocalipsis de la iglesia de Tiatira era una enseñanza que confundía y que incitaba a la perversidad. En el versículo 20 está claro que lo que se pretendía hacer dentro de esa iglesia era desviar al creyente, apartar al creyente de su principal llamado, que es guardarse en santidad para Dios. Lo que acontece en el siglo XXI no está muy lejos de lo que estaba aconteciendo, donde dentro del ambiente ecuménico las personas son incitadas a tener un pensamiento permisivo con todo lo que lo rodea. No es así. Si tenemos en las Escrituras un Dios misericordioso, por supuesto. Si no tuviésemos en las Escrituras un Dios misericordioso, yo no estaría aquí predicando y no habría nadie sentado en este lugar, porque Dios ya nos habría aplastado con su ira, porque la merecemos. Pero tenemos un Dios misericordioso, no permisivo, misericordioso, que ha tenido misericordia de la vida de cada uno de nosotros. Ese Dios misericordioso nos ha sellado con su Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu, como dice Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con ese Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu que ahora mora en la vida de cada uno de nosotros, ese sello que no será quitado bajo ninguna circunstancia, es el que les garantiza por medio de la sangre de Cristo que un día estaremos con Él por la eternidad. Amén. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de su primera carta a Corintios, en el versículo 18,
dice que cada uno de nosotros debe de huir de la fornicación, no pelear con ella, debe de huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera, mas el que peca con la fornicación contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Huir de la fornicación. El creyente debe de huir de la fornicación, debe de guardarse para Dios. Dios misericordioso brinda en la misma carta un tiempo para que las personas nos arrepentamos de nuestro pecado, por supuesto. Porque dentro de los atributos divinos de nuestro Dios glorioso e inmutable está la misericordia. Un Dios soberano, un Dios lleno de ira, pero también un Dios lleno de misericordia. Y sus atributos son infinitos. Se nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre. No lo duden ninguno de ustedes. La salvación viene por gracia, por medio de la fe. El que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, quien ha creído verdaderamente que Cristo Jesús lo amó antes de la fundación del mundo, le ha entregado ese amor infinito en la cruz del Calvario y ha creído en ese perfecto amor, la Escritura dice que esa persona es salva. Salvos por gracia. Esa persona que ha creído, que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, ahora necesita ser enseñada correctamente. ¿Por qué? Porque así como la iglesia en Teatira había personas que no enseñaban lo correcto, hoy en día hay personas que no enseñan lo correcto. Y como vimos con los textos que iniciamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es que os apartéis de toda fornicación. De toda fornicación. Es decir, ya estamos dentro de la instrucción divina. Dios les ha brindado la salvación, amados hermanos. El mensaje a Teatira es duro, por supuesto, porque es Cristo purificando a su iglesia. El mensaje no dice: son los impíos los que fornican y los aplastaré en cuanto lean esto. No. La enseñanza contaminó a sus siervos, los indujo a que fornicaran. La mala doctrina, vean, doctrina igual a conducta. Póngale un signo de igual. ¿Quieren saber cómo vive cada creyente? Bueno, vean a qué están expuestos y vean qué es lo que cantan y sabrán qué piensa cada creyente y cómo vive cada creyente. La doctrina estaba contaminando a los siervos de Dios. La doctrina los estaba incitando a todo esto. Es por eso que la misericordia de Dios en los siguientes versos brilla. Reluce un punto: la santidad de Dios. Un Dios santo. Santo, santo, santo. Reluce la misericordia de Dios ante el hombre necesitado de esa misericordia. Necesitado de esa misericordia. Por mi misma naturaleza, yo necesito esa misericordia todos los días. Y agradezco a Dios por ella. Reluce la falsa enseñanza. ¿Cómo es necesario que cada creyente esté expuesto a la verdadera doctrina bíblica para que ustedes puedan llevar en la línea correcta su vida espiritual? Es decir, no nos vamos a ir a un liberalismo donde ustedes pueden hacer lo que quieren, pero tampoco nos vamos a ir a un fariseísmo del siglo XXI, donde los creyentes ni siquiera pueden voltear a ningún lado, no se les puede mover ningún pelo porque ya es pecado. Están en la línea correcta y
saben cómo podemos estar en la línea correcta? Conociendo la verdad de Dios a la luz de las Escrituras. No hay otra forma sino solamente a la luz de la misma palabra de Dios. El mensaje a la iglesia entendida es puro, porque era pura la situación. La necesidad en Tiatira era que estas personas se arrepintiesen de sus pecados, así como la necesidad de todo ser humano es que se arrepienta de sus pecados. Arrepentirse no es que ahorita llegues a tu casa y hagas como que lloras y Señor, perdóname. Arrepentirse quiere decir metaneo, palabra compuesta, etimológicamente compuesta. Metaineo, un cambio de mentalidad. Arrepentir. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó mi deuda. Gracias a ese sacrificio yo soy reconciliado con Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién? Te hace una pregunta retórica: ¿quién nos va a acusar? Es decir, Cristo ya murió por nuestros pecados, pero el creyente debe de caminar en esa línea a la cual se nos ha demandado caminar. Es decir, atiende ese llamado a santidad a nuestra vida. Pero es necesario que la persona nos arrepentamos de nuestros pecados y decirle: Señor, perdóname, verdaderamente perdona mis pecados. He errado, he fallado. Creo en ti que has muerto en la cruz del Calvario, que has sido tu gran amor, tu gran e infinito amor derramado a mi vida en esa cruz. Era lo que tenían que hacer esos seguidores de Jezabel. Señor, he sido inducido con falsas enseñanzas. Gracias por la reprensión. Gracias. La Escritura dice que el sabio aprecia la reprensión. Ya lo que debe hacer que gracias. Gracias. Gracias por enderezar mi camino, por ser tan misericordioso conmigo. Pues tendré misericordia. Gracias. Y he aquí el Dios soberano e inmutable extiende su misericordia a todo aquel que la agrada. Amén, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y demos gracias a Dios por la exposición de la Santa Palabra de Dios.